Hola, Hola, Luanta. ¿qué tal, ¿Cómo papi? estás? Muy bien, muy ¿Sí? contento, sí. ¿Qué tal después de que ya se haya estrenado mundialmente nuestro podcast? Porque tenemos que decir que los 3 primeros capítulos ya estaban pregrabados. Nosotros los grabamos, de hecho, con hace mucho que me he dado cuenta de que el último que se subió, yo digo, uy, a lo mejor cuando esté en Chile, y se ha subido mucho después de que yo ya he vuelto de Chile, pero bueno, es que hubo unas movidas, entonces tuvimos que esperar un poquito para lanzarlo. Pero este es el primer episodio que grabamos una vez, papá, una cosa ya está en los lares de internet. ¿Qué tal? Efectivamente. ¿Cómo te sientes como podcaster? Pues muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, me está gustando la experiencia. Me alegra. Y he tenido amigos que me han dado feedback. Los Muy- buenos amigos han sido muy críticos Ajá. y los pelotas pues han sido pelotas. ¿Ha habido mucho peloteo? Es lo que suele pasar. No, pero está bien también que te den ánimos, ¿no? Sí, yo creo que mola porque a la Es gente le está como- dando como mucha ternura. Sí, sí, la verdad es que cuando hicimos esto teníamos, la fórmula nos gustaba, pero al mismo tiempo decíamos, bueno, Puede funcionar o puede no ser interesante para claro, nadie. y sí, porque es muy complicado. Bueno, pero Yo creo bien. que estas discusiones o estas conversaciones, no son Ajá. discusiones, las tiene todo el mundo, pero nunca son, pero son muy de a dos, nunca son en público, Ya, ¿no? son como, me parece que es como un espacio muy íntimo, ¿no? Al que de repente es como mirar un poco por una mirilla muy íntima, que es la relación padre-hijo y las conversaciones que se pueden tener. Pero yo creo que está gustando, que la gente está contenta. Yo por lo menos el feedback que estoy recibiendo es guay. Está bien. ¿Te han Está llegado bien. ya colaboraciones? Sí, sí, me han hecho unas ofertas Sí. alucinantes, sí. Unas compresas para pérdidas de orina para hombre y Viagra Ah, muy también. bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No, es broma, ¿eh? O sea, No, pero... oye, pero cualquiera de las dos valdría, ¿eh? Oye, por favor. Pelé, que es un jugador de fútbol, el mejor del mundo, decían. Sé quién es Pelé, papá. Pues- Que no podamos hablar de fútbol en este podcast no significa que yo no sepa quién es Pelé. Pues ese jugador de ese deporte que usted me dice, cuando ya era mayor y tal, ya la gente casi se había olvidado de él y volvió a estar en primera línea porque hizo una campaña de Viagra. ¿En serio? Sí, Qué y fuerte. tuvo muchísima Pero se convirtió en un repercusión. meme. En aquella época no había memes, pero se convirtió en que... Un anuncio de tele o... sí, 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 sí. ¡Hala! A nivel mundial, además, aquí en España se veía. Qué fuerte. Era como, sí, sí. Y Qué fuerte. también en la publicidad, los temas relacionados con la sexualidad y tal, en aquella época no Ya. era como ahora, Hombre, ¿no? yo nunca he visto, creo, un anuncio de Viagra. Tampoco ahora. A lo mejor es que ya está más regulado. Igual que ya no se puede fumar en las pelis y este tipo de cosas. Bueno, en televisión es verdad que no. No. En la radio, en los carruseles de ese deporte que nos citamos, sí que había una campaña Bueno, en muy realidad fuerte. es Claro, donde era... está el máximo público objetivo. Exacto. ¿No? Ahí o meterlo en medio del porno, ya está. Es la única manera de vender Viagra bien. Sí. Fútbol y porno. Sí, sí. Además, no solo está muy bien elegido el target, sino que además está muy bien elegido el momento. Tú sabes eso de que cuando tu equipo gana, suben los embarazos, ¿no? No lo sabía eso. Sí, ahí... Después del Mundial de 2010. Después del Mundial, 9 meses después, sube el índice de partos. Pues eso, amigas y amigos, es patriarcado. Es como el baby boom, pues el Iniesta boom, ¿no? De Sí, algo repente. así, algo así. El Dios Iniesta mío. boom. Sí, claro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la vivienda, Vale. ¿vale? Un tema complejo, un Es tema un- que creo que además, viendo con esta mirada intergeneracional, creo que es un tema que se ve muy diferente, imagino, cuando tú eras joven que como lo vemos ahora nosotros. Porque a mí me da mucha rabia toda esta gente que tiene este mensaje de yo a tu edad ya... lo mataría, ¿no? Bueno, tú a mi edad las circunstancias vitales, sociales, demográficas, todo eran otras. Entonces, creo que el tema de la vivienda ha cambiado muchísimo. Creo que ahora mismo ser joven y tener una vivienda es algo muy extraño, es un privilegio absoluto, cosa que antes no era tan así. Yo creo que la gente antes con 25, 30 años podía comprarse una vivienda o por lo menos entrar a una hipoteca.
y cosa que ahora me parece prácticamente imposible. Bueno, yo estoy hipotecada, después de todo esto, sí, estoy hipotecada. Pero yo recuerdo que para mí, bueno, tú lo sabes, fue súper traumático todo el tema de enfrentarme a pedir una hipoteca, la manera, la condescendencia y el paternalismo con el que me trataba todo el mundo. Podemos hablar ahora de eso, de cuando yo decidí, porque es verdad que yo había vivido con vosotros siempre y pasé directamente, nunca he vivido de alquiler, entonces pasé directamente yo me tenía que ir de casa por circunstancias laborales y... puestos a mirar un alquiler, que los alquileres en una ciudad como es Madrid es absolutamente demencial. Yo llevaba muchos años trabajando, viviendo en casa de mis padres, que me había permitido ahorrar dinero, y teniendo el dinero para dar una entrada de una casa, decidí lanzarme, y es que yo ahora mismo pago de hipoteca lo que mucha gente paga por una habitación en un piso compartido. Y eso es muy fuerte, que yo la letra de mi hipoteca sea lo mismo, y yo vivo sola y tengo una casa entera para mí, lo mismo que paga la gente en Madrid por una habitación sin ventanas. Entonces creo que ahora hablaremos, pero creo que el mayor problema de la vivienda también es el alquiler y la especulación que hay alrededor de todo el tema de la vivienda. ¿Tú qué opiniones tienes sobre todo esto? Yo creo que, 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, pero nos han engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Sí, porque hay una cosa importante que hay que decirla. Comprarse una casa no es un derecho. Pero sí que es un derecho tener donde vivir. Exacto. El derecho es tener donde vivir. Entonces, aquí se ha identificado el derecho a la vivienda con la posesión de la vivienda. De hecho, somos un país, comparando con los países de nuestro entorno, donde la obsesión por ser propietario del sitio donde vives es enorme. Ya, pero hay una parte que creo que tiene que ver con esto que mencionaba. Creo que tiene que ver con que en España no hay una regulación en el alquiler, entonces piensas que el alquiler es pan para hoy, hambre para mañana, y que como no hay nada que regule que eso no vaya a seguir especulando, subiendo, y que los fondos buitres vayan a hacer cada vez más presión porque los alquileres sean absolutamente imposibles, la gente tiene que decir, bueno, tengo que tener un lugar en el que caerme muerto si pasa algo. Porque al final el mundo del alquiler está en manos de quien posee esas viviendas, que son los fondos buitres y los bancos en su mayoría, y el día de mañana pueden hacer conmigo lo que quieran. ¿Sabes? Creo que el miedo viene de ahí. Creo que la gente, la obsesión de tener una vivienda es porque, joder, se ha visto en los últimos años, el alquiler en Madrid no para de subir de una manera exponencial que da miedo. Sí. Entonces, al final es, bueno, voy a intentar comprar lo que sea que al menos sea mío. Es verdad que en otros países de Europa no tienen esta obsesión de la compra. Hay casos, hay un caso divertido que es el Reino Unido. En el Reino Unido hay una fórmula que viene no sé de qué época viene, pero que es que tú te compras una casa, pero el terreno sobre el que está no es tuyo. Esto debe venir, pues que como todos los terrenos eran de la monarquía. Exacto. Todo es de Queen Elizabeth. Bueno, te dejo que te hagas una casa, pero el terreno no. Entonces, eso se llama el leasehold. Vale, ¿y eso a efectos prácticos qué significa? Pues a efectos prácticos significa que tú alquilas un terreno por 70 años, por ejemplo, y construyes tu casa. Y a los 70 años tendrás que devolver el terreno con la casa. Cuidado, ¿eh? Sí, no derruirla, ¿no? O volver a negociar con el dueño del terreno. ¿Y el dueño del terreno es el Estado? Antiguamente sí, ahora no. Ahora son fondos buitres y bancos. Seguramente sean fondos buitres, ¿no? Pero tiene sentido. Luego hay entre otras cosas, porque lo de la posesión de la tierra es un concepto que yo no tengo muy claro, ¿eh? Ya. Los grandes males de la humanidad han sido siempre, históricamente, han sido por el concepto de posesión de la tierra, que es algo que es injusto que pertenezca a nadie. Ya. Yo, si hago una casa, la casa es mía, que la he hecho yo, ¿vale? Pero yo la tierra no la he hecho. Y mira, eso es ese conflicto tan nimio es lo que está haciendo la guerra de Palestina y Israel. Y los Rapanuis, ahora que se estaban... Y a lo largo de toda la historia eso es el conflicto, ¿no? Y luego yo, volviendo al derecho a vivir en un sitio, creo que esa obsesión y ese confundir la propiedad
con el derecho a vivir en un sitio, es lo que nos lleva a la situación absurda en la que estamos, ¿no? Sí. Yo pongo siempre un ejemplo que curiosamente lo ha hecho el Partido Popular, nada sospechoso de querer hacer mejor la vida de la gente. Lo ha hecho el Partido Popular y ha funcionado muy bien, que son los aparcamientos públicos. Por años. Claro, yo por ejemplo, aquí en el estudio tengo una plaza de garaje que la compré, entre comillas, por 70 años, me parece, y me deben quedar como 60 o 50 y pico. Claro, ¿qué ha sucedido con esa plaza? Eso era público, ¿vale? Lo comprabas, imagino, mucho más barato. Lo compraba por la mitad del precio de mercado, lo que sería una plaza en propiedad, ¿vale? Mi beneficio va a ser exactamente el mismo. Sí. Es decir, yo vaya a disfrutar esa plaza hasta que me muera, seguro. Tenga la edad que tenga, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Que si yo ahora quiero venderla, no puedo especular. Porque yo la compré con derecho a 70 años y ahora ya solo hay el derecho es a 50. Con lo cual, aunque el aparcamiento haya subido, como son menos años... No puedes especular. No puedo especular. Yeah. Y de hecho, si la quisiera vender, tendría que comunicársela al ayuntamiento, que tendría la opción de comprármela. ¿Y esto existe con la vivienda? No. Y es completamente absurdo que no exista con la vivienda. O sea, me entran aquí dos incógnitas. Una, que creo que... ¿cómo afecta? O sea, ¿no es parecido a las viviendas de alquiler social? Desconocemos. A ver, las viviendas de alquiler social consiste en que tú, demostrando tu situación, tienes derecho a recibir una vivienda de alquiler social y el alquiler que pagas es mucho más barato, precio de mercado. Sí, incluso puede ser distinto. A veces se hace que es proporcional a tus ingresos, ¿no? Que es un concepto muy bueno, ¿no? Yo haría que toda la vivienda pública que fuera de alquiler. Sí, porque para mí no tiene mucho sentido que sea de venta, ¿no? Bueno, para ti no tiene mucho sentido, para ellos sí, ¿eh? Claro, no, pero por ejemplo yo conozco gente que se ha aprovechado de esto, conozco gente que en su momento, siendo joven, pidió una compra de una vivienda social, que luego ha tenido dinero de sobra, ha especulado con ella, la ha alquilado a precios mucho mayores, la ha vendido. Entonces, joder, eso es un bien que tiene que estar al servicio de la población que lo necesita. Claro. Y el Estado como organismo debería encargarse de gestionarlo para las personas que lo necesitan. Creo que aquí también entra un conflicto que no lo sé y es el tema de la herencia, en el sentido de que se le arrebata a esas personas el poder dejar algo a sus hijos. Y entonces no sé moralmente esto... A ver, dejar herencia tampoco es un derecho. Ya. Piensa una cosa. Una vivienda en alquiler social se construye, cuesta un dinero construirla, pero luego soluciona el problema muchas veces. ¿Por qué? Porque tú eres joven, accedes a una vivienda de alquiler social, a lo mejor... llegas el contrato dice que el 35% de tus ingresos los destinas a... Pero claro, al cabo de 10 años, a lo mejor estás ganando 3 veces más de lo que... Con lo cual te ha subido 3 veces el alquiler social. O sea, de manera proporcional. Es una fórmula, no siempre se suele utilizar. Y que a lo mejor hay un momento en que si proporcionalmente tienes que pagar más que en un alquiler convencional... tú dejas ese espacio a alguien que realmente lo necesite. Muy bien. Y sobre todo que tu vida cambia. Tú quieres tener hijos, a lo mejor te va muy bien y quieres irte a vivir a una casa sí, con jardincito. Un jardincito. Cuando eres muy joven quieres vivir en el cogollo de la ciudad, y cuando eres más mayor a lo mejor te apetece más disfrutar Rivas Vacia Madrid. Es decir que, entonces, una sola vivienda cada 10 años soluciona un problema habitacional, ¿vale? En el caso de la protección, de la vivienda de protección social en compra, primero se presta a todo tipo de especulaciones. Sí, yo conozco gente que ha especulado con esto. Por ejemplo, se hacían promociones conozco un caso, pero sé que se hacía más veces, promociones de chalés de estos pareados, en que una de las condiciones era que no podía tener más de 90 metros cuadrados. Y entonces se hacía una buhardilla
que a lo mejor eran 50 metros más o 60 metros más, Y no entraba en y plano. se dejaba tapiada. Entonces tú te comprabas la casa y abrías una puerta. Qué fuerte, Claro. qué fuerte. Y entonces ya tenías una casa que tenía 50 metros más, ¿no? Yo lo primero que haría sería cambiarle el nombre al ministerio. A verlo. A mí me parece que lo del Ministerio de la Vivienda, yo lo llamaría el Ministerio del Hogar. Ujú. Sí, Qué poético. yo creo que es justo, ¿no? Porque realmente hay una necesidad vital que es tener un techo bajo el que vivir, pero hay luego también una necesidad poética, espiritual, como la quieras llamar, de eso que llamamos hogar, ¿no? Sí. Sí, entonces, sería, yo creo que si lo llamaran, vale, está el puto mercado de la vivienda y luego está el Ministerio del Hogar, ¿no? Es verdad que creo que cada vez es más difícil hacer hogar. No sé si por el problema del alquiler, porque la gente, pues eso, tiene que... O sea, yo conozco gente que vive en pisos con 15 personas. Claro. Que son pedazo de pisos, que es casi como tener una habitación de un hotel, pero joder, compartir tu cocina o 3 baños entre 15 es muy fuerte y creo que es verdad que es no es solamente un techo en el que vivir, no es solamente no estar en la calle, es también vivir de una manera digna. Sí. ¿Tú sabes mi teoría de la diferencia entre casa y hogar? A verla. Una casa pasa a ser un hogar cuando hay un plato para batir los huevos y siempre los huevos se baten en ese plato. Eso es un hogar. De hecho, hace muchos años, al final, no sé qué pasó y no lo hice, pero quería pedir a todos mis amigos y a gente que no conociera, pedir, oye, ¿me dejarías 2 meses el plato de batir los huevos? Y hacer una exposición con los platos de batir los huevos, con su nombre, como si fuera el autor de la Me obra de encanta. arte, y hacer una exposición, fuera, oye, mira, pues mira, Menganita, bate los huevos en un plato de tal, incluso con un pequeño, este plato perteneció a No, la a mi madre. abuela. Me mola, me Pero encanta. creo que el plato de batir los huevos, el tenedor no, el tenedor vale cualquiera, Pero hay un plato. pero para- el plato, Yo estoy pensando en mi casa cuál es el plato de batir los huevos. Creo que es un bol, el bol de batir los huevos. bueno, sí, pero es uno. El bowl of breaking the balls. Sí. Bueno, ay, perdonadme un momento que estoy malita. Luego, Uy. ¿cómo te gustan a ti las casas? ¿Cuál es el modelo ahora? Eso evoluciona, ¿eh? Evoluciona. También te digo, pero Es que, ¿sabes lo que pasa? Que para mí es, al final yo creo que es lo que mamas, ¿no? Entonces nosotros en casa, vosotros, no cuando comprasteis la casa, pero después cuando yo era pequeña, entonces tampoco tengo recuerdos anteriores, todos los espacios siempre han sido muy diáfanos. Espacios diáfanos hasta el punto hippie en el que hay, en mi casa, en casa, hay puertas sin baño. Perdón. Baños sin puertas. Baños sin puertas. Sí. Que es ya un nivel de hippismo un poco heavy, pero creo que es muy importante, o sea, creo que el espacio de una casa llama a comportarse de una determinada manera. Creo que es, para mí siempre ha sido muy importante los espacios comunes de una casa, mucho más que los cuartos. Yo, por ejemplo, veía que mis amigas llegaban del cole y se encerraban en su cuarto. Yo, mi cuarto siempre ha sido para dormir, ya está. Todo lo demás, yo me acuerdo la primera vez que tuve un ordenador, se puso en el salón el ordenador, no se puso en mi cuarto. Creo que es importante hacer espacios que llamen a comportarte de una manera determinada dentro de una casa, ¿no? Tanto en nuestra casa como luego yo cuando hice la reforma, cuando me compré mi casa hice la reforma, también intenté llevar mucho los espacios diáfanos en los que todo se esté conectado. Luego, por ejemplo, para mí, cuando hablas de sensación de hogar, la chimenea que hay en casa para mí es súper de hogar, porque me recuerda también, es que creo que todo va vinculado a lo emocional, ¿no? Entonces me recuerda a una cosa pues muy cálida, lógicamente, pero creo que es una cosa muy emocional para mí. La chimenea, obviamente, si yo pudiera en mi piso de 40 metros en Madrid poner una chimenea, la pondría, pero no lo sé. ¿A ti cómo te gustan las casas? La premisa fundamental, y es completamente subjetiva, es que yo tengo que tener los pies en el suelo.
Y no es un trauma de infancia porque yo he vivido toda mi infancia en un quinto piso. O sea, la casa de mis padres era un quinto piso. Entonces, no es que me... Pero esto va a sonar muy hippie, yo soy el tío menos espiritual del mundo. Pero hay una relación entre... O sea, que en el saber que tus pies están en contacto con la tierra, los míos por lo menos... que para mí es muy importante. Wow. Eso no quiere decir que yo no pudiera vivir en un tercer piso y que a veces voy a un hotel y estoy en un cuarto piso y duermo bien, ¿eh? Sí. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, alguna vez que he ido a un hotel y están en el piso 28, de estos rascacielos absurdos, me da yuyu. Igual es vértigo, papá. No, bueno, sí, miras por la ventana y acojona, pero es la sensación. Decir, es natural estar Tan alto. tan lejos Ya, sí. del suelo. Y más eso, pues una cosa es ir a trabajar y otra cosa es como que sea tu casa y donde tengas que estar seguro, ¿no? Me encantaría también, papi, que contaras, porque, bueno, esto no sé si alguna vez lo has contado en internet ni si querrás hacerlo, la vez que te desahuciaron. Uy, sí, esto ha prescrito también. Es un delito prescrito, creo que lo puedes contar. Lo puedo contar. Yo cuando llegué a vivir a Madrid, estuve un tiempo viviendo con una hermana de mi padre y en cuanto tuve 2 duros dije, me voy a vivir solo porque esta mujer tiene derecho a... Si vive sola será por algo. Y entonces me cogí una guardilla en la calle del Barco, ¿vale? Y... Que en ese momento era lo peor de Madrid. Sí, sí. Claro, yo no existía, ¿eh? Era yonkis, drogas, prostitutas, sí. todo, era lo peor. Y ahora mismo en la calle Barco, que es pleno Malasaña, te puedes imaginar. Sí. Y entonces cogí una guardilla que estaba muy hecha polvo, con un amigo mío, más o menos la arreglé, me ayudó a arreglarla y tal. Cuchitril. Pero era un cuchitril. Yo me acuerdo que siempre me ¿no? contáis que el baño estaba al final de la guardilla. Sí, estaba, como era una guardilla, la taza del váter estaba en la parte más baja. Era como una habitación pequeña que solo era el váter, ¿no? Un chiscón. Y entonces tú tenías que entrar de espaldas y con los pantalones bajados. No entrabas de pie para poder bajar. No. O sea, tú 2 metros más allá te bajabas los pantalones. Ibas para atrás. Y ya ibas para atrás así con los pantalones, haciendo el pingüino para atrás. Y papa. Y entonces... Y no, en aquella época el tema de la legislación de los pisos era muy... estaba en pañales, vamos. Ya. Y entonces... Estabas de alquiler. Estaba de alquiler. Y no había manera de que me arreglara nada el dueño, por supuesto, y tal. Llegó incluso al punto de que el último mes que estuve allí, la taza del váter, había tanta humedad que estaba hundida como 5 centímetros en el suelo. Madre mía, que el de abajo cualquier día es que mira, No. cae mira para arriba y te va el Yo culo. tenía abajo una tienda de lámparas que me hice muy amigo del dueño. Era un tío que reparaba lámparas, ¿no? Que es Pepe Céspedes, que era un clásico, uno de los tíos mejores de... Y éramos muy amigos. Y entonces yo bajaba a usar su baño cuando tenía que usar el baño, ¿no? Y entonces... yo vi que... Y no solamente era un casero negligente de que no te arreglara las cosas, sino que también te hacía feos. Sí, feos, muy feos. Por ejemplo, yo no tenía contador de agua y me cobraba el agua de toda la escalera, Todo el agua común. Suyo. Sí, todo el edificio. Y te cobraba a ti todo el agua, es que menudo Y entonces sinvergüenza. dejé de pagar los recibos, ¿no? Y yo ya tenía otro piso que ya le había echado el ojo, ya había... Y entonces... El tío me denunció, lógicamente. Yo fui a juicio y en esas cosas que se hacen cuando eres joven, yo fui sin abogado. Me da igual. Sabes que tienes derecho a un abogado, ¿verdad? Bueno, pero yo fui sin abogado. Y entonces yo le conté a la jueza, le iba contando por qué. Y sí, pero no. ¿Por qué dejo de pagar los recibos? Pues porque tengo el váter que se me hunde. En el mismo recibo me meten un agua que no es mía. Y porque además se me hunde la casa. Y porque en esa casa había goteras que no caían del suelo, salían de la pared un chorro. Qué fuerte. Era alucinante. Y entonces la jueza, en la segunda vista... acabamos la vista y me dice, usted quédese un momento, por favor. ¿Vale?
se va a la parte contraria y entonces viene la jueza y me dice, mira, no puedo darte la razón. Yo te tengo Porque que tú tienes que desahuciar. pagar y luego denunciar y no sé qué, no sé cuántos. Y yo le dije a la jueza, esto sería en junio, por ejemplo, le dije, bueno, es que en realidad yo en agosto hago la mudanza, porque yo no puedo seguir viviendo en esas condiciones y ya tengo otro piso y me dan las llaves tal día y yo hago la mudanza en agosto. No, sí, pero no puede ser. Y efectivamente me desahuciaron el 5 de septiembre. Es decir, yo quiero pensar que aquella jueza cumplió con su deber, obligación, claro, su deber pero era al mismo tiempo desahuciarte. tuvo la humanidad de decir, a este tío le retraso el desahucio un mes y no pasa nada, ¿no? Exacto. Y efectivamente me han desahuciado. Te desahuciaron, pero a mí me parece eso como muy bonita esa historia por el hecho de que ella sabía que su deber era emitir esa orden de desahucio porque tú dejabas de pagar y es lo que te dijo, bueno, pues tendrás que pagarlo y luego denunciarlo, enfrentarte a un sistema burocrático que te va a poner un montón de problemas porque al final quien tiene el poder y punch. Pero a la vez cumplir con una cosa moral y ética de hacerlo de una manera Claro. que te beneficie y que pues al final ayude al ciudadano, que es también yo creo el poder y el deber de la justicia, ¿no? El otro día, papi, en esto de la vivienda, es que claro, yo cada vez pienso, las desigualdades cada vez son mayores socialmente, eso es indiscutible, ¿no? Pero el otro día fue a un evento que era en una casa en Las Rozas, un casoplón que no te puedes imaginar, escaleras de caracoles, lámparas de araña, bueno, un lugar increíble, ¿no? Su piscina, sus 7 salones. Y yo pensé, joder, ¿de quién es esta casa? Yo alucino que alquiles esta casa, pues eso, para hacer un evento, tal, no sé qué. Y me dijeron que es que los dueños eran una familia argentina que tenía una casa en Argentina y otra aquí. Entonces, cuando aquí hacía frío se iban a Argentina y cuando en Argentina hacía frío se venían aquí. Ah, claro, Y qué bueno. cuando ellos estaban allí, la casa la tenía para alquiler, para eventos, para rodajes. Y yo dije, es que me cago en la leche. Digo, es que tú ya eres rico, como para tener una casa aquí, un casoplón, y una casa en Argentina, otro casoplón, y aún así te genera el ser rico más riqueza, porque esta casa la alquilas a rodajes, a eventos, cuando tú no estás aquí. Entonces no solamente es que seas rico, es que eres una máquina de generar dinero, y eso es lo que creo que pasa, que creo que cuando ya empiezas a tener el poder y empiezas a tener la pasta, es una máquina de hacer dinero todo el rato, y me cago en la leche. Eres re rico, que dirían los argentinos. ¡Re rico! No, pero yo aluciné. Sí, es... Es como la rueda que no para y... Claro, sí. Cada vez eso, las desigualdades son mayores. Yo lo veo en la gente que tengo alrededor, la gente joven, lo difícil que es dar el paso. Si tú tienes... Ahora mismo la gente está destinando un 50, un 60% de su sueldo al alquiler. Sí. Es una burrada. Es el sistema que tenemos. Es decir, hay determinadas cosas que los precios tendrían que estar topados. Deberían... Es que yo no entiendo el miedo a eso, de verdad. Y eso hay que hacerlo compatible con la propiedad privada, con el derecho a heredar, con un montonazo de cosas. Pero... Sobre todo cuando se trata de derechos humanos. No tiene sentido que la gente está viviendo como está viviendo. De 15 personas en un piso de 60 metros cuadrados, que tenemos muchos amigos, seguro, yo por lo menos tengo varios, ¿no? Que ya tienen un proyecto estable de vida, que viven con su pareja y con otros 3 tíos. Sí. ¿Sabes? Sí. Que se podrán llevar bien, se podrán llevar mal. Perdona. El poder independizarte, Claro. que es algo que no se está pudiendo, porque es que cómo pagas en una ciudad, por ejemplo, gentrificada como es Madrid, ¿cómo narices pagas de alquiler para vivir solo 1.200 euros al mes? ¿Qué sueldo tienes que tener? Es imposible eso, súmale el precio de la luz, del gas, súmale el precio de los supermercados, es absolutamente imposible, es un modelo insostenible. Claro. Pero es un modelo insostenible porque durante tantos años ha sido tan voraz. ¿Tú sabes cómo funciona el tema de la vivienda social? La vivienda social funciona de la siguiente manera. Un ayuntamiento es propietario de un suelo y le dice al constructor, te dejo construir en este suelo, te casi regalo el suelo, con la condición de que hagas vivienda social. Es decir, que los pisos tengan un precio tasado y unas condiciones. Además, normalmente es
un 50% de los pisos así y con los otros te forras, ¿no? Qué fuerte. Claro, entonces, pero eso es perpetuar el problema, ¿vale? Acabas de crear un bien para ser especulado. Y lo que tú decías, luego la persona que compra esa vivienda social a los 10 años la Especula vende con con unas ella, plusvalías. No, perdona. No. Claro, no puede ser. Por eso el tema de vivienda social en propiedad es una cosa que deberíamos desterrar. Pero que Y creo no se que va a la hacer. gente no tiene, o sea, hay que pensar en la vivienda cuando se va a votar. Y hay que pensar en la vivienda no pensando en desocupa y no pensando en este tipo de cosas de te van a quitar tu segunda vivienda si tienes vas a pagar. No. Hay que pensar en la vivienda y hay que pensar en la vivienda de una manera altruista y hay que pensar en la vivienda de una manera empática para la gente que de verdad no puede llevar a cabo un proyecto vital digno por no tener una vivienda, que es lo más básico. Quiero decir, si tú no tienes dónde dormir, si tú no tienes un lugar digno, y te estoy hablando eso, de dignidad, ¿eh? No te estoy hablando de un cuchitril, no, sin humedades, sin cosas que te puedan crear a la salud. Si tú no tienes eso, todo lo demás pasa a un segundo plano. Es que es lo más importante, es de las cosas Sí. más vitales. Y que el miedo y de lo que se hable en las campañas políticas de la vivienda es de eso, de van a venir los bolcheviques a expropiarnos. Es que es, uno, tan ignorante y dos, tan egoísta, tío, que no me cabe en la cabeza, te lo juro, no me cabe en la cabeza. Y creo que el estado de bienestar tiene que empezar por ahí. Sí. Poner la casa por el tejado, empezar la Sí. casa... empezar la casa por el tejado, no, empezar el proyecto por la casa, ¿no? Creo que es donde hay una carencia muy fuerte para un estado de bienestar. El problema es que desde el Estado ni se ponen medidas que contrarresten la especulación, ni se ponen medidas, o sea, medidas coercitivas hacia los propietarios, ni tampoco se genera una situación con dinero público que haga que la especulación deje de ser un negocio, porque Ya, no, ya. no, es, pero tiene mucho que ver también con el modelo de ciudades, porque este es un problema de ciudades, eso es muy curioso. No hace mucho, hará un año o algo así, se decidió, no sé si fue en Cataluña o fue a nivel del Estado, no, yo creo que fue el Ministerio, se decidió que el Estado iba a comprar los pisos de la Sareb, del banco malo aquel que hicieron que se quedara con todos los pisos en la época de la burbuja, de cuando estalló la burbuja, para hacer vivienda social, que esa es otra que ahora hablamos. Y entonces, de repente, se dieron cuenta que el 80% de esas viviendas, o el 70% o el porcentaje que fuera, no era interesante para vivienda social, porque estaban en sitios donde no había problema de vivienda, donde el mercado no era especulativo. Ya. Entonces al final dices, bueno, claro, sí, es un problema enorme. Es un problema enorme en las ciudades. En los pueblos no existe ese problema. Ya, bueno, depende, cada vez más. Bueno, pero Obviamente, sí, si nos vamos a la España vaciada, nos vamos a un pueblo a las afueras de Cuenca, a lo mejor no hay este problema, pero cada vez más es un problema que está siendo generalizado, ¿eh? sí, pero es o por contagio, porque el pueblo tiene una ciudad Sí, muy cerca, o bien porque son pueblos turísticos, que ese ya es un mercado. Sí, yo es un Aparte, poco ¿no? más lo que Y tengo es en mercado mente. no es de vivienda, es de segunda vivienda. Ya. Pero vamos, yo creo que bueno, de hecho, los pisos de la Sareb no hacía falta convertirlos en vivienda social, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando fui, que antes lo he contado así un poco por encima, pero cuando yo fui a comprarme mi casa, yo me enfrenté constantemente, pues lo que decía antes, ¿no? Como a una condescendencia y un paternalismo por parte acuerdo. de... Claro, yo iba al banco con mi carpetita, con mi cara de quinceañera, porque sí, aparento 15 años. Yo entraba al banco, hola, mira, es que me quiero comprar una casa y vengo a pedir una hipoteca. Mira, pero eres, a mí, creo que la cosa que más me molestó que me dijeron, ¿pero tienes pareja? Y yo no, soy soltera y quiero comprarme una casa. Mira, no, a ver cuáles son tus ingresos, déjame ver tus nóminas. No.
¿No quieres esperar a estar con alguien? Disculpa. Temas que lo sé por ser joven, por ser mujer. Es constantemente, porque luego yo he hablado con amigos míos que se han comprado casas y nadie nunca les preguntó si tenían pareja. Claro. Nadie nunca. Y ellos solos simplemente les pidieron, lógicamente, su cuenta bancaria, sus nóminas y su solvencia económica. Yo me enfrenté a que muchos bancos no me quisieran dar una hipoteca. Yo en ese momento, además, era autónoma, que yo entiendo que autónomo eche para atrás, pero es que estaba contratada en 2 lugares diferentes. Porque ya ha habido mucho tiempo que he estado contratada, o sea, siendo trabajadora por 2 empresas diferentes, además de generar los mayores ingresos como autónoma. Y aún así, se negaban siquiera a siéntate y cuéntame. Ya. No, mira, no, es que el porcentaje va a ser muy alto y no te va a salir no te va a dar, o sea, no te va a merecer la pena. No, es que, disculpa. Y es fuerte que te tengas que enfrentar a eso por una serie de, no voy a decir, pero es que son como prejuicios. Son prejuicios por parte de... O sea, yo recuerdo que me dieron la hipoteca porque de repente fui al banco que finalmente me la dio. Oye, sí, no sé qué, y me vio, en plan, eso, una chiquita perdida y me dijo, ¿pero a qué te dedicas? Y dije, mira, yo soy actriz tal y me dedico a las redes sociales. Y me dijo, ¿youtuber? Y yo, sí, y me dijo, mi hija sigue muchas youtubers. Y la hija del director del banco me conocía y por eso empatizó conmigo y me acabaron concediendo una hipoteca. Claro. Pero es muy fuerte eso. Y además también, yo tenía solvencia económica en ese momento de sobra, que a cualquier otra persona no se lo hubieran pedido. Necesitas un aval. Necesitas un aval porque eres una mujer muy joven. Necesitas claro, pero un aval. eso es injusto. En tu caso, tienes ventaja porque eres youtuber. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, sus padres no pagan el préstamo y no le embargan la casa y hace un alzamiento de bienes. Pero al final es eso, o sea, yo tuve beneficio. No eres mucho peor que ella. No, pero que yo sé que al final me dieron la hipoteca porque su hija me seguía. Y yo tenía solvencia económica de sobra. Y yo, si tú veías mi nómina, veías mis ingresos, veías el dinero que tenía acumulado en el banco, cualquier otra persona, si yo hubiera sido un hombre de 40 años, es que me la hubieran dado con palmas, me hubieran puesto una alfombra roja en la puerta del banco. Sí, pero tampoco estabas comprando un casoplón. No, quiero decir, estaba comprando una vivienda de menos de 200.000 euros. Claro. Y yo, me dijeron, necesitas un aval, y yo, no quiero, yo vine y os dije, no quiero que me avaléis. Tuve que dejar en el banco un aval bancario. Yo tuve que ingresar un dinero en el banco extra, aparte de todo lo que tuve que pagar, porque dije, es que no quiero liar a nadie de mi alrededor a que tenga que avalarme. Y me dijeron, pues la única manera es dejar estos decenas de miles de euros en el banco por si un día dejas de pagar. Y tuve que avalarme a mí misma. Es que el mercado en eso ha sido muy perverso. Cuando yo compré mi casa, no quiero mentir, yo creo que el interés de la hipoteca era el 12%. Es una burrada. El 12%. Mi interés es el 1 y pico. Claro, era el 12%. Y eso era el interés hipotecario. Si pedías un préstamo personal, podía llegar al 16%. ¿A cuánto tiempo te hipotecaste? Y yo en aquella época las hipotecas se hacían por 10 años, empezaban a hacerse por 15 años. Y pagando ese interés, tú podías hacerlo. O sea, porque las casas eran mucho más baratas. Ya, pero es que un 12% es una burrada. Es decir, ahora ha cambiado completamente. No, te dicen que esa es la estrategia. A 40 años, porque a mí me insistían, hipotécate a 40 años. Y yo dije, no, yo me hipotequé a 25 años. A 40. Y luego eso, yo conseguí un 0,93, que es una nimiedad, y porque le caí bien, pero todo era hipotécate. No, ahora el Euribor está negativo. Hipotécate a tipo variable, porque está negativo, entonces vas a pagar menos. En ese momento es verdad que pagabas menos. Ya, pero es que han pasado 2 años desde ese momento y a la gente le han duplicado la hipoteca. O sea, hay gente que he leído que está pasando de pagar 700 a 1.000 y pico euros de hipoteca por esa mentira. La estrategia es que fue muy civilina. Es decir, pongamos esa casa que yo compré a 10 años, una hipoteca a 10 años y con un 12% de interés. Al final, ¿qué han hecho? Dice, bueno, subimos la casa, rollo burbujita, y entonces, para que la gente siga comprando casas, lo primero,
bajan los tipos de interés. No los pueden bajar ellos, pero los tipos de interés bajan. Bajan hasta que han estado muy bajos. ¿Sí? Sí, negativos, está negativo. Y además empezamos como el interés está muy bajo, claro, en aquella época una hipoteca no podría ser a 40 años, porque con un 12% de interés pagarías 5 veces más de lo que vale la casa. Pero si el interés está bajo, entonces sí puedes hacer la hipoteca muy larga. Sí. Entonces, Cuanto más larga mejor, de claro, hecho, porque empiezan más me interesa. a decir, vale. Y entonces dicen, vamos a ver, siempre ellos trabajan siempre cuánto puede pagar la gente y eso es lo que valen las cosas, ¿no? Entonces, claro, si hacemos la hipoteca a 40 años, la gente y paga lo mismo de recibo, entre comillas, son 40 años pagando esa cantidad de recibo. Acabamos de subir al doble. Ya, no, es que es una... Y entonces, esa ha sido la jugada. Cada vez hipotecas más largas, con los intereses bajos, lógicamente, pero el bien cada vez más caro. Y lo podíamos, y lo malo es que la gente lo ha podido pagar. Bueno, no todo el mundo lo ha podido pagar y así pasó lo que pasó. Sí. Pero claro, pero es sibilino y es perverso. Muy perverso. Porque no me lo creo que los expertos en economía no supieran que esto iba a pasar. ¿Sabes? Yo no me lo creo cuando te decían, no, ponte esta cláusula techo y cláusula suelo. No, es que yo no me lo creo, quiero decir, la economía, no me creo que tú no supieras cuando lo dabas, ponte a tipo variable, que ahora está negativo, no me creo que no supieras que en 10 años iba a subir como ha subido. Porque es tu trabajo, si tú no estabas seguro de eso, o sea, las tendencias son las que son. Y me parece que... Fuck los bancos, expropien los bancos y basta de todo eso. Oye, papá, se nos está yendo muchísimo el tiempo pero hoy. Muchísimo, ¿eh? No veo... Bueno, bien. Pero bueno, creo que deberíamos... Se han quedado temas, ¿eh? Volveremos a tratar este tema... Pero menuda chapa hemos pegado, es verdad, buscaremos la parte más lúdica, ¿eh? Esto ha quedado muy serio. Así que nada, esperemos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Venga. Chao. Chao.